Todas las mañanas, exactamente a las 6:20, Ana atravesaba el mismo barrio polvoriento en las afueras de la Ciudad de México. Tenía apenas 7 años, trenzas siempre bien hechas y un vestido demasiado simple para llamar la atención. Lo que nadie conseguía ignorar eran los 5 perros que caminaban a su alrededor, siempre en la misma formación. Eran Xoloitzcuintles grandes, musculosos, de piel oscura como obsidiana y ojos demasiado atentos para ser simples perros. Los habitantes comenzaron a llamarlos los policías, porque nunca ladraban, nunca se distraían y se detenían exactamente cuando Ana se detenía, como si obedecieran comandos que nadie más conseguía escuchar. Al principio, la presencia de Ana despertó apenas curiosidad. Después de algunos días, se convirtió en incomodidad. En pocas semanas, se transformó en miedo. Las personas comenzaron a evitar las aceras por donde ella pasaba y a cerrar ventanas antes incluso de escuchar sus pasos. Ana nunca hablaba con nadie. Nunca sonreía. Nunca cambiaba el camino. Pasaba siempre por las mismas casas, bajo las mismas miradas tensas. Cuando alguien intentaba acercarse, los 5 solos apenas se volteaban lentamente, observando la persona hasta que retrocediera, con el corazón acelerado. Con el tiempo, detalles extraños comenzaron a surgir. Los perros no usaban collar, no parecían envejecer y sus patas nunca dejaban marcas en el polvo del suelo. Era como si no tocaran completamente este mundo. Una vecina juró haber visto a uno de ellos sangrar, pero la sangre era demasiado oscura, demasiado espesa, casi negra. Otro habitante dijo haber escuchado susurros cuando Ana pasó bajo su ventana, como si varias voces hablaran al mismo tiempo, aunque la niña permaneciera en absoluto silencio. Todo cambió el día en que uno de los solos se detuvo, giró la cabeza demasiado lento para un perro, observó directamente una cámara de seguridad y sonrió. Aquella noche, el barrio entero entendió. Ana no estaba siendo protegida por los perros estaban ahí para proteger a todos los demás, de ella. Antes de continuar esta historia, déjame hacerte una pregunta rápida. ¿Crees que algunos niños nacen para proteger, y otros para ser contenidos? Si te gustan estas historias que mezclan realidad y mitología mexicana, y narrativas que comienzan inocentes pero esconden algo profundo, entonces estás en el lugar correcto. Por eso, suscríbete ahora al canal Cuentos del Protector Solo. Activa la campanita, dale like al vídeo y deja un comentario diciendo hasta dónde crees que esta historia puede llegar. Este tipo de apoyo ayuda al canal a continuar trayendo nuevos cuentos todos los días. Ahora respira profundo. Apaga las luces, si puedes. Y recuerda, no todo guardián está ahí para protegerte. Vamos a comenzar la historia de Ana, y de los 5 solos que nunca debieron haber sido vistos juntos. Ana tenía 7 años, pero no se parecía a los otros niños del barrio. No lloraba en público, no corría, no gritaba. Caminaba siempre erguida, con pasos demasiado calmados para alguien tan pequeña, como si cada movimiento ya hubiera sido ensayado antes incluso de que ella naciera. Vivía en una casa simple, pintada de un blanco antiguo que nunca parecía sucio ni limpio. Nadie jamás vio a sus padres entrar o salir. Algunos decían que Ana vivía con la abuela, otros juraban que vivía sola. La verdad es que nadie nunca tuvo certeza de quién cuidaba de ella. Ana despertaba todos los días antes de que saliera el sol. Siempre a las 6 en punto. Se vestía sola, arreglaba las trenzas con cuidado y esperaba en silencio hasta que los 5 solos surgieran de la nada, como sombras ganando forma. Los perros nunca atravesaban puertas o portones. Simplemente aparecían. Uno a uno. Se posicionaban alrededor de Ana como guardianes antiguos, con los ojos atentos y el cuerpo inmóvil, aguardando el momento exacto de comenzar la caminata. A pesar del tamaño y la apariencia intimidante, los solos nunca atacaron a nadie. Nunca necesitaron. La presencia de ellos bastaba para alejar curiosos, niños ruidosos y adultos demasiado valientes. Ana no llevaba mochila, juguetes ni comida. Nunca iba a la escuela. Nunca fue vista jugando. Su rutina no incluía nada que tuviera sentido para una niña de 7 años. Cuando alguien intentaba hablar con ella, Ana apenas levantaba la mirada. Sus ojos eran oscuros, profundos, y daban la sensación incómoda de que estaban observando más de lo que debían. Después de algunos segundos, la persona siempre desistía de continuar. Los niños del barrio decían que Ana no parpadeaba. Decían también que, cuando ella pasaba, el aire se volvía más frío. Ningún adulto confirmó esto en voz alta, pero nadie se atrevió a desmentirlo. Los pocos que intentaron seguir a Ana después de la caminata matutina nunca llegaron muy lejos. Siempre sentían una presión extraña en el pecho, como si algo les advirtiera volver antes de que fuera demasiado tarde.
Para el barrio, Ana era apenas una niña extraña con 5 perros silenciosos. Pero, sin saberlo, todos convivían diariamente con algo mucho más antiguo, y mucho más peligroso, que una simple niña. Al principio, los habitantes fingieron que Ana no existía. Era más fácil así. Cada uno seguía su rutina, desviaba la mirada y cerraba la puerta algunos minutos más temprano. El silencio parecía una solución segura. Pero el miedo no le gusta ser ignorado. Crece en los detalles. Pequeñas incoherencias comenzaron a surgir, y el barrio percibió que algo no encajaba en aquella niña y en sus 5 perros silenciosos. Doña Mercedes, la vecina más antigua de la calle, fue la primera en intentar descubrir algo. Dijo que ya había visto de todo en aquel barrio y que una niña no la intimidaría. A la mañana siguiente, observó a Ana desde la ventana, anotando horarios, pasos y el comportamiento de los solos. Fue entonces que notó algo perturbador. Ana nunca parecía tocar el suelo por completo. Sus pasos eran demasiado ligeros, como si la gravedad tardara en actuar sobre ella. Las conversaciones comenzaron a esparcirse en susurros. Nadie recordaba exactamente cuándo Ana había surgido en el barrio. No había un antes. Era como si siempre hubiera estado ahí, y, al mismo tiempo, como si hubiera aparecido de la nada. Un habitante intentó fotografiarla con el celular. Cuando revisó la imagen, el barrio estaba normal, nítido y real. Pero en el lugar de Ana, había apenas un espacio vacío, rodeado por 5 manchas oscuras y distorsionadas. La escuela local confirmó que ninguna niña llamada Ana estaba matriculada. El centro de salud nunca registró atención alguna. No había documentos, historial o cualquier prueba oficial de su existencia. En la tercera semana, las pesadillas comenzaron. Personas diferentes soñaban con la misma escena. Ana parada en medio de la calle, los 5 solos alrededor, mientras algo invisible intentaba atravesar el barrio y era impedido. Cierta noche, uno de los perros apareció solo frente a la casa de un habitante que hablaba demasiado. No gruñó, no se movió. Apenas se quedó ahí, inmóvil, hasta que todas las luces se apagaran. Fue en ese momento que el barrio entendió la verdad más aterradora. Cuanto más intentaban investigar a Ana, más claro quedaba que ella ya sabía todo. Y ahora, no eran más ellos quienes observaban, eran ellos quienes estaban siendo observados. El primero en cometer un error grave fue Julián, un hombre conocido por no creer en nada que no pudiera tocar. Decía, en voz alta, que Ana era solo una niña mal cuidada y que los perros eran algún tipo de truco para asustar gente supersticiosa. Durante días, Julián observó a Ana desde la puerta de casa, esperando una falla, un tropiezo, cualquier cosa que probara que ella era normal. Pero Ana nunca erraba. Nunca dudaba. Nunca reaccionaba. En la cuarta mañana, él decidió seguirla. Mantuvo distancia, escondiéndose detrás de autos y muros bajos, ignorando el frío extraño que se instalaba en el pecho a cada paso. Ana no se volteó. No aceleró. Continuó caminando como siempre, mientras los 5 solos ajustaban la formación sin mirar hacia atrás, como si ya supieran exactamente dónde estaba Julián. Cuando llegaron al trecho más vacío del barrio, algo cambió. El aire se volvió pesado, denso, difícil de respirar. Los sonidos comunes, pájaros, autos distantes, simplemente desaparecieron. Uno de los solos se detuvo. Después otro. Hasta que todos quedaron inmóviles. Ana dio 3 pasos más sola antes de finalmente detenerse también. Volteó el rostro por primera vez desde que surgió en el barrio. Sus ojos no demostraban rabia ni miedo. Apenas un cansancio antiguo, profundo, imposible de pertenecer a una niña. No deberías haber venido, dijo Ana, con una voz demasiado baja para alguien tan pequeña. Julián intentó responder, pero las palabras no salieron. Sintió algo apretar su pecho, no como manos, sino como una presencia invisible empujándolo hacia atrás, obligándolo a arrodillarse. Los habitantes encontraron a Julián horas después, sentado en la acera de su propia casa, inmóvil, con los ojos demasiado abiertos. Respiraba, pero nunca más habló. Nunca más durmió. Nunca más reconoció a nadie. A la mañana siguiente, Ana pasó por la calle como siempre. Los 5 solos estaban de vuelta en la formación perfecta. Y todos entendieron, finalmente, la regla que nadie había anunciado: observar era permitido, interferir no. Después de lo que pasó con Julián, el barrio entró en un acuerdo silencioso. Nadie más hablaba el nombre de Ana en voz alta. No era una regla dicha, pero todos sentían que pronunciarlo atraía demasiada atención. Fue doña Mercedes quien comenzó a conectar los puntos.
Recordaba historias antiguas, contadas por su abuela, sobre espíritus que caminaban entre los vivos para mantener el equilibrio. Niñas que no eran exactamente niñas. Guardianas. Se acordó de los Xoloitzcuintles, perros sagrados desde los tiempos aztecas, conocidos por guiar almas y proteger pasajes entre mundos. 5 de ellos juntos nunca significaba protección común. Significaba contención. El barrio no era apenas un barrio. Estaba construido sobre algo antiguo, enterrado antes incluso de las primeras casas. Algo que nunca debería ser despertado, pero que comenzaba a moverse. Pequeñas señales surgieron, grietas que aparecían durante la noche y desaparecían al amanecer, sombras donde no había objetos, voces ahogadas viniendo del suelo en días muy calurosos. Ana caminaba más lento ahora. Sus pasos parecían más pesados, como si cada vuelta por el barrio exigiera más esfuerzo que antes. Los solos mantenían los ojos siempre vueltos hacia el suelo. Doña Mercedes percibió que Ana no observaba las casas. Observaba el suelo. Especialmente un trecho de la calle donde el asfalto parecía siempre más oscuro. Cierta madrugada, la tierra en aquel punto tembló. No fue un terremoto. Fue un movimiento contenido, interrumpido antes de completarse. A la mañana siguiente, Ana pasó más temprano que lo normal. Por primera vez, parecía cansada. Había ojeras profundas bajo sus ojos pequeños. Uno de los solos cojeaba levemente, como si hubiera sostenido algo demasiado pesado. Fue entonces que el barrio comenzó a entender, Ana no estaba ahí por elección. Estaba ahí porque alguien, o algo, necesitaba ser mantenido dormido. Y si Ana dejaba de caminar, lo que quiera que estuviera bajo el barrio finalmente despertaría. A la mañana siguiente, a las 6:20, el barrio despertó como siempre. Puertas entreabiertas, cortinas moviéndose lentamente, ojos atentos esperando ver a Ana surgir en la esquina de siempre. Ella no apareció. Los minutos pasaron con un silencio extraño, demasiado pesado para ser normal. Ningún ladrido distante, ningún paso ligero, ningún reflejo oscuro de los solos bajo la luz tenue de la mañana. A las 6:30, algunas puertas se abrieron por completo. Personas salieron a la acera por primera vez en semanas, intercambiando miradas nerviosas, como si estuvieran haciendo algo prohibido. Doña Mercedes fue la primera en hablar en voz alta. Ana nunca había faltado. Ni una sola vez. Ni en días de lluvia, ni cuando el barrio parecía enfermo. El suelo comenzó a dar señales antes de que cualquier ruido surgiera. Una vibración sutil, casi imperceptible, que hacía temblar vasos dentro de las casas y grietas finas surgir en el asfalto. Un sonido grave resonó debajo de la tierra, como un suspiro profundo intentando transformarse en grito. Algunas personas se taparon los oídos. Otras cayeron de rodillas sin saber por qué. Entonces, uno de los solos apareció al final de la calle. Solo. Caminaba despacio, con la cabeza baja y la piel marcada por fisuras oscuras, como si algo estuviera intentando salir de dentro de él. Después surgió el segundo. Y el tercero. Hasta que los 5 estaban ahí, pero Ana no. Los perros se posicionaron en el centro de la calle, formando un círculo perfecto. El suelo dentro de él comenzó a hundirse lentamente, como si estuviera cediendo a una presión demasiado antigua para ser contenida. Fue en ese instante que el barrio entendió el error fatal. Ana no caminaba para proteger a las personas. Caminaba para mantener el sello activo. Y ahora, sin ella, los solos estaban haciendo lo único posible, ganar tiempo. El suelo cedió algunos centímetros más, revelando una grieta demasiado oscura para ser apenas tierra. No había olor a suelo húmedo, ni a gas. Lo que salía de ahí era un aire antiguo, seco, como el interior de algo que nunca debería haber sido abierto. Los 5 solo se mantenían inmóviles alrededor del hundimiento. Sus cuerpos temblaban, no de miedo, sino de esfuerzo. Las fisuras en sus pieles se esparcían lentamente, como grietas en piedra antigua. Doña Mercedes cayó de rodillas al reconocer los símbolos que comenzaban a surgir en el asfalto quebrado. Marcas circulares, líneas sobrepuestas, grabadas antes incluso de que la lengua que ella hablaba existiera. Aquello no era una prisión común. Era un sello. Debajo de la calle, algo se movió. No con prisa. No con violencia. Se movía como quien despierta después de un sueño muy largo y necesita recordar dónde está. Una voz resonó desde la grieta. No venía de un único punto, sino de todos al mismo tiempo. No hablaba palabras completas, apenas fragmentos de sonidos que hacían al cuerpo reaccionar antes de que la mente comprendiera. Algunos habitantes comenzaron a sangrar por la nariz.
Otros sintieron recuerdos que no eran suyos invadir la cabeza, incendios antiguos, ciudades enterradas, nombres borrados de la historia. Los solos aullaron juntos por primera vez. El sonido no era animal. Era profundo, ritualístico, como una advertencia enviada para algo que existía más allá del barrio, más allá del tiempo. Fue entonces que doña Mercedes entendió el papel de Ana. La niña no era la guardiana de lo que estaba preso. Ella era el ancla. El punto humano que mantenía el sello estable. Sin Ana, el sello se degradaba. Y los solos, apenas retardaban lo inevitable, sacrificándose poco a poco. La tierra se abrió un poco más, revelando algo que parecía un ojo, demasiado grande, demasiado antiguo, observando el barrio como quien reencuentra un lugar olvidado. Y en aquel instante, una certeza tomó a todos los presentes. Si Ana no volvía antes del atardecer, nada de lo que existía ahí sobreviviría a la noche. Mientras el barrio observaba el suelo abrirse, Ana estaba lejos de ahí. No en distancia, sino en lugar. Caminaba por un espacio que no tenía cielo ni suelo, apenas un vacío grisáceo que parecía extenderse infinitamente. Ahí, Ana no tenía 7 años. Su cuerpo aún era pequeño, pero sus ojos cargaban algo antiguo, cansado de repetir el mismo ciclo. Cada paso que daba dejaba marcas de luz tenue, como restos de un camino que solo ella podía recorrer. Frente a ella, otras niñas aguardaban en silencio. No hablaban, no se movían. Todas tenían la misma expresión vacía, como muñecas olvidadas. Cada una había sido un ancla antes de ella. Ana sabía por qué estaba ahí. El sello exigía equilibrio. Cuando se debilitaba demasiado, el ancla necesitaba ser renovada. No sustituida, renovada a la fuerza. Una figura alta surgió del vacío, sin forma definida. Su voz no resonaba, simplemente aparecía dentro de la mente de Ana, recordándole el acuerdo hecho antes incluso de su nacimiento. Ella no había sido elegida por pureza o bondad. Había sido elegida porque podía soportar. Porque su miedo nunca sobrepasaba su deber. En el barrio, uno de los solos cayó. Su cuerpo se partió como piedra antigua, convirtiéndose en polvo oscuro llevado por el viento. El círculo se debilitó, y el ojo bajo la tierra se abrió más. Ana sintió eso inmediatamente. Llevó la mano al pecho y respiró profundo. No había tiempo para dudar. Nunca lo había. Dio un paso adelante y aceptó lo que necesitaba ser hecho. No lloró. No gritó. Apenas cerró los ojos y dejó que algo fuera retirado de dentro de ella, algo que la hacía un poco más humana. En el mismo instante, Ana reapareció en la esquina del barrio, exactamente a las 6:27, mientras los 4 solos restantes levantaban la cabeza al sentirla volver. Pero doña Mercedes percibió algo que heló su sangre. Ana estaba caminando, más despacio. Y, esta vez, no parecía apenas cansada. Parecía incompleta. Ana retomó la caminata sin decir una palabra. Los 4 solos restantes ajustaron la formación, dejando un espacio vacío donde antes había el quinto. Nadie comentó, pero todos sintieron la ausencia como un diente arrancado. Cada paso de ella ahora parecía exigir esfuerzo. El suelo crujía bajo sus pies, como si reconociera el peso de lo que había sido hecho. El aire alrededor de Ana estaba más frío, más denso, y las sombras tardaban en acompañarla. Doña Mercedes notó primero. Ana ya no observaba apenas el suelo. Sus ojos se perdían en el horizonte, como si tuviera dificultad en recordar por qué aún estaba ahí. El sello reaccionó a la renovación, pero no se fortaleció como antes. Las grietas se cerraron apenas parcialmente, dejando cicatrices visibles en el asfalto. El barrio estaba seguro, por ahora. Por la noche, los habitantes comenzaron a soñar con Ana. No como una niña, sino como algo fragmentado, dividido en partes que ya no encajaban. Todos despertaban con la misma sensación: culpa. Los solos también habían cambiado. Sus movimientos estaban más lentos, y sus ojos, antes atentos, ahora cargaban una tristeza silenciosa. Sabían que cada renovación cobraba un precio irreversible. Ana comenzó a errar el horario. A veces surgía a las 6:23. Otras, a las 6:18. Pequeñas fallas que jamás habían ocurrido antes. En una mañana, tropezó. Fue rápido, casi imperceptible, pero real. Uno de los solos se acercó demasiado, como si temiera que ella no lograra levantarse sola. Doña Mercedes comprendió entonces la verdad más cruel: el sello no estaba fallando porque Ana era débil. Estaba fallando porque ella estaba siendo consumida. No había infinitas renovaciones. No había sustitución simple.
Cuando Ana se agotara por completo, no quedaría nadie para anclar lo que dormía bajo el barrio. Y lo que estaba preso, paciente y atento, ya había aprendido algo nuevo. Esperar también era una forma de vencer. Doña Mercedes pasó la noche entera despierta, sentada a la mesa de la cocina, observando sus propias manos temblorosas. Por primera vez desde que Ana surgiera en el barrio, comprendía todo, y deseaba no haber comprendido nada. Las historias antiguas hablaban de guardianes, pero nunca explicaban qué hacer cuando el guardián comenzaba a morir. No había rituales de salvación, apenas la continuidad silenciosa, o la ruptura total. Al amanecer, Ana surgió nuevamente en la esquina. Caminaba más despacio que nunca, y sus ojos estaban opacos, como si parte de ella se hubiera quedado en otro lugar y nunca más hubiera vuelto. Los 4 solos la acompañaban de cerca, casi tocando sus piernas, como perros que sienten la caída antes de que ocurra. Uno cojeaba. Otro respiraba con dificultad. Doña Mercedes salió de casa. El simple acto de pisar la acera hizo el corazón de todos dispararse. Nunca nadie había interferido desde lo que pasó con Julián. Ana se detuvo. No por causa de la mujer, sino como si ya esperara aquel momento. Sus ojos se elevaron lentamente, encontrando los de doña Mercedes sin sorpresa alguna. «No es para ti decidir», dijo Ana, con una voz aún más baja que antes, casi sin fuerza. Doña Mercedes sintió las palabras como una cuchilla. Porque, en el fondo, Ana tenía razón. La decisión nunca había sido humana, nunca había sido justa. Apenas necesaria. Pero, por primera vez en siglos, había alguien dispuesto a presenciar el costo real de aquel equilibrio, y a negarse a aceptarlo en silencio. Bajo el barrio, algo se movió inquieto. No con rabia, sino con curiosidad. Y doña Mercedes entendió el verdadero horror de la elección. Salvar a Ana significaba condenar a todos, dejarla continuar significaba convertirse en cómplice para siempre. El sol apenas había tocado los techos cuando Ana dio el primer paso de aquel caminar diferente. El aire estaba inmóvil, pesado, como si el propio mundo aguardara una decisión que no podría ser más postergada. Doña Mercedes avanzó hasta el centro de la calle, y con manos temblorosas, dibujó en el asfalto un símbolo demasiado antiguo para pertenecer a humanos. No era un ritual de sellado, sino de intercambio. Ana se detuvo frente a ella. Por primera vez, sus ojos mostraron algo cercano al miedo. No por lo que dormía bajo el barrio, sino por lo que doña Mercedes estaba dispuesta a ofrecer en su lugar. Los solos reaccionaron inmediatamente. Uno a uno, se acercaron al círculo, aullando bajo, en un sonido que no era amenaza, sino despedida. Siempre habían sabido que aquel momento llegaría. Cuando el último símbolo fue cerrado, el suelo tembló violentamente. El ojo bajo la tierra se abrió por completo, y luego se cerró, aplastado por una fuerza nueva, imperfecta, pero suficiente. El sello cambió de naturaleza. Los 4 solos restantes se deshicieron en polvo oscuro, llevado por el viento de la mañana. No hubo lucha, ni resistencia. Apenas aceptación. Ana cayó de rodillas. El peso que había cargado por años se rompió dentro de ella como una cadena quebrada. Por primera vez desde que surgiera en el barrio, lloró como una niña de verdad. El barrio nunca más fue el mismo. Las grietas desaparecieron, pero algo permaneció, un silencio respetuoso, un miedo contenido, y la certeza de que ciertas protecciones cobran precios irreparables. Ana continuó viviendo ahí. Fue a la escuela, creció, sonrió. Pero nunca atravesaba aquella calle sin sentir un escalofrío inexplicable, como si algo aún la observara a distancia. Y todas las mañanas, exactamente a las 6:20, doña Mercedes despertaba con la sensación de que se había convertido en aquello que siempre temió, la nueva guardiana de algo que jamás debería ser despertado nuevamente.